Bienvenidos familia a este nuevo podcast, el cual hoy estoy muy agradecido de poder compartir, como dije anteriormente, con nuestro amigo y hermano Pastor Pablo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y espero que te sea de edificación tanto como lo fue para mí como lo fue para él. Que Dios te bendiga y comenzamos. Hoy vamos a estar hablando sobre un Dios cambiante, como dice la gente. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Podemos hablar directamente sobre este tema, un Dios cambiante. Si sabemos que Dios no cambia, pero sacan este contexto porque han leído en la Biblia el Dios del Antiguo Testamento, cómo tiene más ira, cómo mata así. Y en el Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios que no mata por matar. Sí. ¿Qué le podemos aclarar a las personas directamente sobre este tema? Es muy interesante, ¿eh? Ese tema me gusta mucho, la verdad. Y una de las cosas que me viene a la mente así rápido cuando mencionas eso es uno de los atributos de Dios, que Correcto. es la inmutabilidad. Es decir, Dios no cambia. Ese Y es el dice su punto. palabra que Él es el mismo ayer, hoy Y siempre. y siempre. Entonces, eso ya nos despeja la primera duda, ¿no? Cuando decimos, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Ya vemos que no. Wow. Lo que pasa es que hay diferentes revelaciones de Dios, ¿no? Correcto. Entonces, es interesante ver eso. Y es un tema que de verdad me ha hecho mucho eco porque personas que tienen años en el cristianismo todavía siguen pensando que Dios cambia. Escuché una persona que dijo, Dios se adaptó a los tiempos. Ajá. Y Sí. yo digo, wow, creo que Dios no se adapta. Creo que todo lo que va a pasar ya Dios lo sabe. Sí. Entonces yo tengo unos versículos porque quería debatir estos versículos para traer claridad a las personas. Muy bien. Donde Dios en el Antiguo Testamento está mandando a matar. Mata porque yo dije. Vale. Y quiero ver cómo tú puedes descifrar estos versículos y decir, mira, Él hizo esto por esto. Muy bien. Voy a leer Samuel 15:3. Dice, Dios ordena matar a los bebés, pues hiere, y también dice, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, sin piedad. ¿Qué podemos decirle a los que mayormente son nuevos creyentes y están leyendo este versículo y dicen, wow, es verdad lo que me dijeron? Dios en el Antiguo Testamento era un asesino que mataba sin piedad. Y en el Nuevo Testamento es alguien que brinda amor. ¿Cómo podemos descifrar un versículo así, sacarle el verdadero contexto de este versículo? Esa es la palabra, el contexto, ¿no? Y una cosa que creo que tenemos que tener clara y saber es que no podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Correcto. ¿Verdad? El Antiguo Testamento da luz, de alguna forma, al Nuevo Testamento. Wow. Y en el Nuevo Testamento podemos aprender también lo que ha sucedido anteriormente. Entonces, la palabra que has dicho, contexto, es la adecuada. La correcta. Las cosas, Dios no está jugando a nada. Él no hace las cosas porque sí. Claro. Hay una cuestión que es otra palabra que nos gusta hablar a veces, que es el propósito, ¿no? Correcto. Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas que hace. Así es. En estos casos, de esas matanzas que vemos ahí, todo eso, hay un propósito que es preservar a su pueblo. Correcto. Eso una. Y otra, probar su obediencia. Wow. ¿Verdad? Y Wow. ese es un tema muy interesante. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento no tenía gracia, no tenía misericordia. Pero si vamos a Adán y Eva, a la creación, Sí. cuando Él planta a Adán y Eva, ellos no podían comer del fruto o morían. Ajá. Sin embargo, comieron y no murieron. ¿Cómo se le llama a esto? Eso es gracia. Eso es Gracia de gracia. Dios. Gracia de Dios, misericordia de Dios. Y es interesante porque cuando lees el relato del Génesis, te dice que hay una espada de fuego que está dando vueltas aleatoriamente ahí en la entrada del huerto. Correcto. ¿Por qué? Porque ellos han sido expulsados del huerto, porque nos acordamos que también en el huerto no solamente está el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es del que comen, del que son engañados por Satanás, diciendo si coméis vais a ser como Dios, no vais a morir, ¿no? No es que Satanás tuviera razón, sino que Dios tiene mucho amor y mucha misericordia. Wow. Y después de eso, Él pone esas espadas dando vueltas en la puerta del huerto para que no entren a comer de otro árbol, porque ahí también hay otro árbol, que es el árbol de la vida.
Wow. Entonces, si entran y comen del árbol de la vida en una condición de caídos, iban a vivir eternamente caídos. Y Dios dice, yo tengo otro plan, no quiero que entréis aquí ahora. Wow, pero hay otro que sí que entra al huerto después, años más tarde. Jesús. Claro, Jesús. Jesús entra a ese huerto de Getsemaní. Es a ese lugar que le llaman de la prensa. Getsemaní significa prensa de aceite. Y Getsemaní es el lugar en el que Jesús es prensado. Wow. Dice que él suda gotas de sangre y todo, ¿no? Antes de entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Es interesante ver eso. Es increíble, es muy bueno. Pero me gusta traer claridad porque, como digo, muchas personas y la mayoría de los que me han hablado sobre este tema son jóvenes, porque la mayoría no buscamos directamente cosas en la Biblia, sino que ahora con las redes sociales podemos fácilmente nos distraen la mente y nos confunden de la base que es la Biblia. Sí. Entonces me preguntan, ¿qué pasó con Dios aquí? ¿Qué pasó con Dios allá? y es bueno traer claridad sobre todo esto. Por eso cogí muchos versículos para traer claridad sobre cada versículo. Los que se usan para atacar de este tema, ¿no? Sí, porque son los que se usan. Dice, y tú tienes un Dios que es amor, pero mira lo que dice este versículo. Entonces, muchas veces tú no sabes cómo defenderte. Y te quedas en shock y dices, no, tengo que investigar esto. El siguiente versículo que tengo es Levítico 10. Dios, 10, 1 y 3. Dios mata a los hijos de Aarón por equivocarse en el ritual de la quema de incienso. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incienso, o su incensario, como se dice, y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y que los quemó, y murieron delante de Jehová. Yo aquí me pongo yo en contexto. Todo tiene un propósito. Sí. Pero vemos un Dios sensible. ¿Cómo podemos explicar este Dios que si yo me equivoco en algo, ¡pum!, me mata? Sí, lo cierto es que, claro, a día de hoy nosotros seguimos ofreciendo fuego extraño muchas veces a Dios y no somos eliminados, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, cuando leemos el libro de Levítico, que es un libro que no se suele predicar mucho porque es complicado, tiene cosas que no entendemos, mucho sacrificio, que de palomas, que este cordero por aquí, por allá, y sacrificio arriba y abajo, ¿no? Rituales, vestimentas y todas estas cosas. Lo que sucede es que él está instaurando la forma en la que el pueblo de Dios tiene que relacionarse con él. Wow. Y previo a ese capítulo 10, hay un montón de capítulos en Levítico en los que habla de la preparación del sacerdote. Correcto. Cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que purificarse. O sea que se lo dice con mucha antelación, le dice, quiero las cosas así. Sí, está muy especificado, está muy especificado cómo es. Correcto. Y esa muerte es para, en resumen, dar a entender que no puedes acudir delante de Dios y adorarle de cualquier manera. Wow. Hay unas formas en las que él ha dicho que se le adore. Correcto. ¿Verdad? Y eso sienta un precedente. Es como en el Nuevo Testamento el caso de Ananías y Zafira, que son consumidos por el fuego de Dios. En ese momento son eliminados porque ellos habían vendido un terreno y no dan toda la cantidad de dinero, sino que mienten en cuanto a lo que han recibido de ese terreno, que están donando el dinero que han sacado para la obra de Dios, ¿no? Y entonces lo que se dice ahí es, ¿por qué habéis mentido contra el Espíritu Santo de Dios? Es decir, ellos no tenían ninguna necesidad de dar ese dinero, por ejemplo. Correcto. Nadie les dijo, estáis obligados a dar esto a los hermanos, a los discípulos para seguir adelante, ¿no? Sino que es algo que hacen voluntario. Ahora, ¿por qué tienes que mentir y decir, eso es todo lo que sacamos de la venta? Pues di, mira, lo hemos vendido por lo que sea, pero queremos dar esto, ¿no? Correcto, claro. No, pues hay un precedente que también mueren. Wow. Ahora, si cada vez que nosotros hiciéramos lo mismo, en cuanto dijéramos una mentira respecto a algo del reino, fuéramos consumidos, pues ya no quedaríamos nadie sobre la tierra, ¿no? Pero eso sienta un precedente también en la historia, ¿no? Es decir, un punto de inflexión, un antes y un después. Y lo mismo es aquí en Levítico. No, sí pasa, pero es lo que mucha gente remarca y dice, vale, es un precedente, es un ejemplo. Dios quiso cambiar algo, quiso dar a conocer algo. Pero ¿por qué no siguió con lo mismo hasta el día de hoy? ¿Qué cambió? Que ya Dios nos sigue dándose esos mismos precedentes. Si nosotros seguimos aún más, digamos, más torpe que antes. Nos siguen diciendo la verdad, seguimos viendo los milagros de Dios y seguimos haciendo la cosa mal. Sin embargo, no somos consumidos en el nivel que era antes. Su ira, ¿no? Correcto. Sí. ¿Qué es lo que cambia ese precedente? ¿Por qué hay esa diferencia? Lo que cambia es
la paciencia de Dios, ¿no? Dice en su misma palabra el apóstol Pedro. Entonces Dios cambia. No cambia, sino que él dice que él tiene paciencia ahora, ¿no? Y él está dando oportunidad para que todos aquellos crean y se arrepientan. Él sigue dando oportunidades, ¿no? No ha cambiado. Vale, Sigue todo igual. entonces antes no tenía y ahora sí tiene paciencia. No, siempre ha tenido paciencia. Él dice en el Antiguo Testamento que soy un Dios paciente también, ¿no? Dice tardo para la ira. Dice también sí. en el Antiguo Testamento. Tardaba poco, pero sí, tardo para la ira. Pero eso dice el Antiguo Testamento, ¿no? Soy un Dios tardo para la ira. Un Dios paciente, dice también. Tuvo mucha paciencia con el pueblo de Israel. Sí. Cada 2 por 3 el pueblo de Israel se le rebelaba, pedían cosas que no eran lícitas, pero Dios seguía perdonando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En Éxodo capítulo 19, si no me equivoco, dice, y Deuteronomio también está lo mismo, se repite, ¿no? Porque es otra generación diferente y hay que repetirlo. Dice Dios a su pueblo, visitaré la maldad de vuestra maldad hasta la 3ª y 4ª generación, dice. Y mucha gente se queda con eso y empieza a hablar de maldiciones generacionales, de que Dios es un Dios que castiga. Pero lee más para abajo. Claro, seguimos leyendo la Escritura y dice, sin embargo, a los que me amen, los bendeciré por 1000 generaciones. Aún más. Entonces, claro, no es una cosa literal. No está diciendo literal visitaré hasta 3º y 4º y literal 1000 generaciones, ¿vale? Sino que se está diciendo mi amor y mi misericordia es inmensa, es inagotable. Y eso está en el Antiguo Testamento. Correcto. Sí. Perfecto. Te voy a leer algo porque creo que lo hablamos hace unos días sobre, creo yo, y muchos me dijeron, que es la muerte más absurda que Dios pudo hacer. Pero ahora tú le vas a dar el real contexto de por qué pasó. ¿Por qué Dios? Bueno, te lo voy a leer. Segundo de Reyes 2, 23, 25. Por cierto, segundo porque es un libro. Si fuera una carta, fuera segundo. Ahí está. En Segundo de Reyes 2, 23, 25 dice: Dios envía a 2 osos a asesinar a 42 niños por burlarse de un calvo. Sabemos que todo lo demás tiene un peso. Dios manda a matar por algo. Pero ¿qué hay detrás de matar a 42 niños porque alguien se burló y le dijo calvo? La verdad que es un pasaje muy difícil, ¿no? Y si te digo la verdad, no te puedo decir la interpretación 100%, estoy convencidísimo de que era esto. Pero algo me dice que Dios no quiere que se burlen de ese profeta porque ese profeta le representa a él. Wow. Y ese profeta está haciendo un trabajo que él ha mandado. Qué profundo. Entonces, no es tanto el insulto o quién se lo haya dicho, sino que Dios no permite que se haga esa burla sobre ese profeta, el cual estaba haciendo su trabajo y estaba haciendo su obra, ¿no? En ese momento. En aquella época no había redes sociales. No. En esa época todo era el boca a boca, todas las noticias de un lado a otro. Entonces iba a correr por ahí la noticia de que por causa del ungido del Señor, que era este profeta, y haber sido insultado, el nombre del Señor, de Dios, había sido profanado también. Y aquellos que habían hecho el insulto habían sido eliminados. Esa noticia correría por todos los lados. Y no fueron pocos, fueron 42 niños. O sea, claro, de seguro que se regó esquina por esquina. Sí, seguro. Y entonces, después de eso, creo que tomarían más en serio las palabras del profeta, ¿no crees? Vale, entonces dice que esto sucedió para Dios dar un ejemplo de que no se burlen del profeta, del ungido que Dios había enviado a hablar de su palabra. Sí, estoy seguro. Profundo. Nunca me espero una respuesta. ¿Sí? Nunca me espero una respuesta. A mí lo que me preocupa en estos casos, por ejemplo, es qué pasa con esos niños, ¿no? Correcto. Porque yo pienso en eso muchas veces. A veces creo que tenemos que, bueno, a veces no, siempre, confiar en la soberanía de Dios y en que lo que Él hace es lo correcto. Claro. ¿En qué sentido? Es que es difícil explicar esto, pero lo que Dios vaya a hacer con esos niños, si son salvos después o no, correcto, no es algo que debe de preocuparnos, porque Él es un Dios de gracia, de misericordia, y Él va a hacer lo mejor con ellos. Correcto. Pero en ese momento había algo que enseñar ahí, ¿no? Perfecto. Pero hay que leer todo el contexto también, ¿verdad? Que es lo que ha pasado antes. Y quería dar claridad porque de verdad cada uno de estos versículos son temas que al principio hasta a mí me pusieron a pensar, porque no tenía el conocimiento de decir, wow, ¿por qué pasó esto? ¿Qué? Pues entonces la mayoría nos vamos a las redes sociales, a YouTube, a buscar, y entonces nos liamos más todavía, porque no sabemos si lo que están diciendo viene de una fuente muy confiable, de una fuente de alguien que verdaderamente esté en oración, en discernimiento, que tiene conocimiento de la palabra, y no solamente porque es correcto que tú ores y Dios te discierna las cosas, pero también Dios te manda
a leer, a aprender. Claro, sí. No es todo como que leo versículo y que Dios me lo revele. Entonces, personas que estudien, que se han estudiado en la palabra y que tengan al Espíritu Santo, estas dos combinaciones hacen que tú me des la respuesta correcta de todo esto. Sí, y sobre todo, volver a la palabra, ¿no? Tenemos la Biblia ahí olvidada. Te cuento una anécdota que escuché yo en directo en Estados Unidos. Dale. El pastor fue a cenar a casa de unos amigos de la iglesia para un día, no sé si era, no recuerdo ahora si era 25 de diciembre o 31 o algo así. Y la mujer de la casa dijo, para el pastor y la familia, pues voy a ofrecerles lo mejor, ¿no? que tengo. Y puso una cubertería de plata que ella tenía. Y el pastor fue con sus hijos, y eran pequeños los hijos y toda la cosa, y se marcharon, y cuando terminó la cena, bueno, se fueron, ¿no? ¿Y qué pasa? La mujer empezó a guardar la vajilla y vio que faltaba una cuchara. Ay. Y faltaba una cuchara y era una cuchara de plata, ¿no? Uy. Entonces la mujer le dio cosa, no dijo nada, pero claro, ella estaba pensando, pues alguien de la familia pastoral se la ha robado, ¿no? Si no ha sido el pastor, un ladrón en han sido los hijos o han sido alguno de estos, ¿no? Y entonces, total, de que cuando yo llego a esta iglesia en Estados Unidos, en Tennessee, el pastor está explicando esta anécdota, ¿no? Wow. Y la mujer que había recibido al pastor para cenar estaba por allí, delante de las primeras sillas. Y resulta que la mujer durante todo el año cuenta que ella estuvo pensando cómo decirle al pastor, me falta una cuchara, ha sido tu hijo, ha sido tu hija, qué es lo que ha pasado. Entonces, la Navidad siguiente, o noviembre, que es Acción de Gracias, es cuando yo fui allí. El pastor está contando esta anécdota porque la mujer un día se atrevió y le dijo, mire, pastor, tengo que hablar con usted porque hay un ladrón. Ha pasado esto. Yo el año pasado los invité a cenar y cuando se marcharon me faltaba una de las cucharas de plata, de las pequeñas, de las de postre, ¿no? De las de postre, sí, las pequeñas, ¿no? Entonces el pastor se empezó a reír y le dijo, yo sabía que en algún momento llegaría a este punto y tal. Dice, yo solamente me moví por el salón y cogí la cuchara y la metí dentro de la Biblia que tú me dijiste que sueles leer. Uy. Que es una hace que tenías, más de un año que no habría... Que es una que tenías en el salón, ¿verdad? Dios Entonces, mío. no sabemos si la mujer se partía de risa y si era 100% así, que no creo que no haya leído la Biblia en todo ese año, pues, a lo mejor en un móvil o cualquier otra Biblia, pero como ella le dijo al pastor, esa Biblia que tengo en esa estantería es la que yo uso todos los días, vino el pastor y metió ahí la cuchara, ¿verdad? Entonces, un pastor de pruebas, Entonces, ¿por qué me río con esto y pensamos así, no? Porque hemos de volver a la palabra. Decías tú antes, ¿no? El tema de las redes sociales y todo, pues son una ayuda. Hay enciclopedias, hay manuales, hay cosas. Correcto. Está bien, pero no hay nada mejor que volver a la palabra de Dios. Y parece que los pastores estamos obsesionados con lee la Biblia, pero es que... No, es que es lo correcto. ¿Dónde está la fuente de sabiduría? Es lo correcto. Está ahí tenemos todas las respuestas. Las preguntas que tú has hecho hoy, súper entretenidas, divertidas algunas, otras tristes, en la Biblia está la respuesta. Correcto. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que comernos la palabra de Dios casi literal como el profeta. Correcto, ¿verdad? correcto. Comernos sus palabras, empaparnos de la Biblia. Y es que si nosotros no nos llenamos de lo que hay en la Biblia, ¿de qué nos vamos a llenar? Sí. Vamos a ser llenos del mundo, vamos a ser confundidos rápidamente y vamos a ser como cuando tiran una semilla en una tierra movediza que crece y se va. Sí, exacto. No está firme en la roca porque cualquier cosa no puede mover. Una persona que esté llena de la palabra, cuando vengan dificultades, va a saber cómo enfrentarse a ellas. Exacto, sí. Va a poder decir, no, Dios está conmigo, Dios es mi fortaleza. Porque conoces. Porque ¿Cómo conoces a Dios? Por su palabra. Por su palabra. Porque se ha revelado a través de su palabra. Tú no puedes amar a alguien pero por el que Espíritu no Santo también. Sí, pero tú no puedes amar a alguien que no conoces. Exactamente. Ni vas a amar a alguien que pases tiempo con él. Tienes que pasar tiempo con él para amar a una persona. Yo no puedo amarte desde que te conozco. Intimidad con él. Correcto. Esta es la palabra. Entonces, leer la Biblia. Algunos dicen, tanta Biblia, ¿y qué pasa con el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está ahí revelándote las cosas que encuentras, ¿no? Es indispensable el Espíritu Santo para entender la palabra. Esto es un cuerpo. Sí. Si tú agarras y solo lees, pero no te enfocas a que el Espíritu Santo te discierna, todo lo que estás aquí lo va a malinterpretar. Sí, y va a ser información solo que tienes en tu cabeza. No va a servir para más nada. Entonces, es un cuerpo, es un conjunto, es como un árbol con muchas raíces. Todas tienen que ir en un conjunto para tú poder tener la revelación que Dios quiere que tengas. Leamos la Biblia y estudiemos la palabra. Es lo mejor que Otra podemos pregunta hacer. antes de terminar. Sí. Yo siempre quiero terminar con un final, algo que tú digas a través de tema, una reflexión
que tú digas a través de este tema, y más enfocado a los jóvenes, que fácilmente puede ser confundido por cómo están las redes ahora, y muchos que dicen ser cristianos, confundiendo a demás personas, porque toman la palabra y ellos se creen sabios en su propio entendimiento. ¿Qué tú le aconsejas? Y me aconsejas a mí también, ya que estás. Sí, a mí mismo. Parece como volver a decir lo mismo, ¿no? Pero ir a la palabra de Dios, volver a la palabra. El mismo apóstol Pablo, cuando está en la región de Berea predicando, Correcto. dice que los de Berea, cuando él acababa de predicar, iban a comprobar en las Escrituras si lo que él estaba diciendo era lo que dice la Biblia o no. Wow, qué bueno. Y eso es muy interesante y es Claro. lo que creo que tenemos que hacer. Pero en la iglesia, cuando yo predico, cuando predica alguien, cuando viene un invitado, cuando se da un estudio bíblico, ok, nos impacta, nos ayuda, nos sirve, pero yo quiero saber más de lo que él está hablando. Correcto. ¿Vale? Entonces me voy a ir a la palabra y voy a ver. Y a veces nos equivocamos. Sí. Y entonces tenemos que corregir, tenemos que pedir perdón, tenemos que decir, hermanos, me equivoqué con esto, pero hay que ir a la palabra para ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que nos dice Dios ahí. Se trata siempre de mejorar, porque todos nos podemos equivocar y se trata de reconocer que me equivoqué y mejorar lo que estoy haciendo. Así que Lo que no puede ser es que la cuchara se pase un año entero escondida. jamás en la vida, jamás en la vida. Bueno, familia, esto fue hablar con Pablo, un tema muy interesante, el cual de verdad tenía mucho tiempo ya trayéndole en mente. Muchas personas me habían hablado y yo no sabía cómo desarrollar este tema de una manera correcta. Así que muchas gracias por estar en este podcast. Recuerden seguir las plataformas, recuerden aquí también seguir a Pablo, apoyar a la plataforma de la iglesia Bethel. La van a encontrar Bethel Vic en YouTube, suscríbete. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Entre tú y yo. Buenísimo. Bendiciones. Me encanta.